Interpretaciones modernas de la rebelión de Hermenegildo. Tras su larga serie de campañas, Leovigildo realizó en el 579 el matrimonio de su hijo mayor, Hermenegildo, con una princesa merovingia, de nombre Ingunda, hija de Sigiberto de Austrasia. Con ello intentaba reanudar una alianza y colaboración con la corte de Austrasia, donde la situación era especialmente favorable para los intereses de la dinastía de Leovigildo a consecuencia de la reina Brunequilda. Pero esta operación iba a tener unas consecuencias muy distintas a las planeadas por Leovigildo. En efecto, ya antes incluso de consumarse el matrimonio, se iniciaron al parecer los problemas. Al paso de la princesa merovingia por Agde, el obispo de esta ciudad, Fronimio, la indujo a no abdicar a las presumibles presiones que se le iban a hacer para su conversión a la fe arriana. Llegada ya a Toledo, los conflictos con la reina Goswinta, que era a su vez su abuela, a consecuencia de su negativa a bautizarse arriana, fueron increciendo. Goswinta, arriana, convencida y fanática, estaba dolida en su amor propio por la conversión en parte forzada de su hija Brunequilda al catolicismo y el triste destino de su otra hija, Goswinta, en la corte Neutrasia. La situación llegó a ser tan insostenible que Leovigildo, que no quería ver peligrar su alianza franca, decidió alejar a Hermenegildo y a su joven esposa de la corte y le confiaron el gobierno de la Bética, zona de gran interés militar por las rebeliones de su aristocracia y la vecindad con los bizantinos asentados en la península, y fijando su residencia en Sevilla. Pero el alejamiento de Toledo, en vez de calmar los ánimos, iba a desembocar en una rebelión de Hermenegildo contra su padre. Allí, la acción de Ingunda y sobre todo las predicaciones del metropolitano Leandro terminaron por conseguir la conversión de Hermenegildo a la fe católica. Lo que sucedió después de dicha conversión ha sido objeto de muchas discusiones. Al respecto, cabe señalar una clara diferencia entre las noticias transmitidas por autores contemporáneos, hispano-visigodos o extranjeros. De esta forma, mientras Gregorio de Tours o Gregorio Magno señala como causa de la rebelión la intolerable violencia y persecución que Leovigildo ha desencadenado sobre su hijo, como consecuencia de su conversión al catolicismo, los hispano-visigodos ocultan este factor religioso y reducen la actitud de Hermenegildo a la típica rebelión contra el poder real, legalmente constituido, tachando en este sentido a Hermenegildo de tirano. La moderna historiografía, desgraciadamente, ha terminado muchas veces de oscurecer los hechos al partir de caros presupuestos a priorísticos en su interpretación de la actitud de Hermenegildo. En este sentido, ha sido el menor obstáculo el querer descargar de toda la responsabilidad sobre la rebelión a Hermenegildo y Leandro de Sevilla, ambos considerados santos para la tradición católica posterior. No obstante, las modernas aportaciones de Stroheck, Sacferdic y Vázquez de Parga han subrayado la esencia, carácter y origen político de la rebelión de Hermenegildo. Los puntos de vista de ambos Gregorios tendrían su base en parte en la posterior política religiosa de Leovigildo, en la propaganda de ambos rebeldes, fundamentalmente de Leandro de Sevilla, amigo personal de Papa Gregorio Magno, o en las claras intenciones antivisigodas de la obra histórica del Turonense. Del relato de Juan de Víclara, persona poco afín a Leovigildo, parece deducirse que tras la conversión al catolicismo de Hermenegildo de Sevilla, la reina Goswinta debió trabajar activamente para aislar al príncipe políticamente. Ante este hecho, Hermenegildo no encontró otra salida que la rebelión contra el poder central. Pero para comprender correctamente esta rebelión hay que analizar cuáles pudieron ser la base político-social del rebelde y su cobertura ideológica propagandística. Tendríamos dos puntos. 1. Con respecto al primero, es importantísimo señalar que Hermenegildo, al dar un paso tan decisivo, contó con la poderosa aristocracia fundiaria que, de alguna manera, se había visto perjudicada por la política de afianzamiento del poder central llevada a cabo por Leovigildo, ya que desde los primeros momentos Hermenegildo debió ver extendida su soberanía, además de por Sevilla, que residía, en prácticamente el resto del Valle del Guadalquivir, incluyendo la plaza de Córdoba y posiblemente gran parte de la Lusitania, incluida su capital, Mérida. Y otro punto sería de difícil de responder, y es el problema planteado por la actitud de la jerarquía episcopal ante la rebelión de Hermenegildo.
Dicha dificultad tiene su origen principalmente en el deliberado silencio que el episcopado católico hispano-visigodo mantuvo sobre todo lo relacionado con Recaredo y del indudable pacto a que entonces se llegó con el heredero directo de Leovigildo. No obstante, aunque el metropolitano de Sevilla, Leandro, fue un incondicional de Hermenegildo, la neutralidad mantenida en el conflicto por Masona, metropolitano de Mérida, a pesar de estar en la zona de soberanía de Hermenegildo, impide pensar en una actitud generalizada del episcopado católico en favor de Hermenegildo. Por otro lado, no se tienen noticias que en los primeros momentos de la rebelión algún obispo de las zonas que no se sumaron a ella estuviesen de parte de Hermenegildo. Así pues, queda claro que la diferencia religiosa no es el origen de la rebelión, sino más bien que Hermenegildo utilizó la cuestión religiosa como medio propagandístico y bandera ideológica de la sublevación. Se comprueba al examinar las curiosas leyendas de sus primeras acuñaciones de Trintes o la famosa inscripción oficial encontrada en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, datada en el 580-81, en la que Leovigildo es tachado como perseguidor de su hijo rey. Hermenegildo buscó anexiones con el exterior para fortalecer su posición ante la guerra civil que veía inevitable, alianzas que se buscaron en reinos que querían el debilitamiento del poder visigodo. El rey suevo, Mirón, el emperador Tiberio II y los soberanos merovingios Childeberto de Austrasia y Guntram de Borgoña. La alianza de estos últimos se vería neutralizada por Leovigildo. Leovigildo, ante la rebelión de su hijo, actuó con prudencia y tan solo emprendería la guerra abierta contra él 2 años después de haber estallado la rebelión. Mientras tanto, buscó el respaldo de su política en el exterior. Buscó la unidad entre sus filas. Y planteado el conflicto en términos religiosos, era claro que debía de tomar medidas al respecto. En el mismo 580 se reunió en Toledo un sínodo de obispos arrianos. En dicho concilio se tomó la medida de facilitar la conversión de los católicos al arrianismo. Stroheck ha pensado que incluso se adoptaron posturas prácticamente macedonistas, que podían servir de puente, de unión entre la doctrina arriana y católica, en lo referente a la Trinidad. Por otro lado, la adopción por el rebelde Hermenegildo de la fe católica como factor diferenciador obliga a Leovigildo a forzar en torno a él la unidad de los arrianos como punto de partida. A partir de este concilio arriano en Toledo, Leovigildo va a realizar una política tendente a conseguir la unidad religiosa bajo la fe arriana, que autodenomina católica, dando a esta última simplemente de romana. Para llevar a un buen término esta unidad religiosa se utilizarán medios muy diversos, como el intento de apropiarse para la nueva iglesia estatal de las más venerables tradiciones culturales y martiriológicas de la península, entre las que destacan la de la Santa Eulalia de Mérida. Por otro lado, Leovigildo trató de atraerse a la jerarquía episcopal católica, para lo que utilizó medios pacíficos, aunque en una segunda fase se pudo llegar a medidas más enérgicas como el destierro. De la guerra civil diremos que Leovigildo, después de la reestructuración interior del Estado, con vistas a conseguir la mayor unidad e integración posible de todos sus miembros, estuvo ya en disposición de enfrentarse directamente con la rebelión de Hermenegildo. Tras realizar previamente en el 581 una expedición de castigo contra los vascones con el fin de prevenir un ataque por la espalda, Leovigildo se dirigirá hacia el sur al año siguiente. Iba a ser entonces cuando toda la intensa actividad diplomática desarrollada por el usurpador se mostraría por completo ineficaz, ya que tan solo el suevo Mirón acudió con un ejército a liberar Sevilla del asedio del 583, pero allí será totalmente derrotado por Leovigildo, que le obligaría a retirarse a Galicia tras reconocer la supremacía del visigodo. Abandonado a su suerte, Hermenegildo intentó refugiarse entre los bizantinos, permitiendo de esta forma la entrada triunfal de Leovigildo en Sevilla, en el 584. Ese mismo año, Leovigildo logra apoderarse de la misma persona del rebelde en Córdoba, tras haber llegado a un pacto con el general bizantino, que, confiado a sus propias fuerzas y sin poder recibir refuerzos de Italia o África, debía considerar inútil continuar con su apoyo a Hermenegildo, por el que se retiraba de la contienda a cambio de una indemnización de 30.000 sueldos de oro. Mientras Ingunda y su hijo Ataguinaldo, tomados como rehenes, marchaban a la corte imperial, donde el joven príncipe sería, durante algún tiempo, utilizado por la diplomacia
como medio de presión sobre la corte de Austrasia. Hermenegildo, destituido de todas sus prerrogativas, era conducido preso a Valencia y posteriormente a Tarragona. En esta última ciudad sería en el 585 asesinado por un tal Sisbetio, sin que conste una directa intervención u orden del propio Leovigildo. De la muerte de Leovigildo diremos que en los casi 2 años que van desde la rendición de Hermenegildo a la muerte, en abril del 586, iban a contemplar la continuación de la política de integración y unidad ya emprendida con anterioridad y hacer frente a las escuelas de la recién vencida rebelión. La intervención de Borgoña y Austrasia en favor de Hermenegildo se vio truncada por las dificultades internas de los reinos merovingios. Tras la derrota de Hermenegildo, Austrasia continuó ocupada por la alianza con Bizancio, que la obligó a enviar una tropa a Italia contra los lombardos. Mientras tanto, Guntram de Borgoña vio la oportunidad de anexionarse la Septimania, sobre todo ahora que Leovigildo estaba ocupado en la conquista del reino suevo. Así, mientras mandaba refuerzos por el Cantábrico al amenazado reino suevo, pero esta flota fue derrotada por los visigodos y un ejército visigodo, mandado por Recaredo, logra derrotarle e incluso ocupar posiciones estratégicas en las bocas del Ródano y cerca de Carcasona.